Mira esta pintura del siglo XVIII, se llama Un viaje a Egipto y el cercano Oriente. Representa a Guillermo Jorge Brown, un famoso viajero inglés, reuniéndose con el sultán de Darfur, Abd el-Rahman, en 1793. En ese tiempo, Darfur era una nación independiente, un sultanato en el corazón de África. Actualmente es solo una parte de Sudán, problemática y donde la guerra parece permanente. Sudán está en una guerra civil. Incluso después de que el sur se independizó, el conflicto interno del país no ha disminuido y la anterior división norte-sur parece haberse convertido básicamente en una división este-oeste. Actualmente, las fuerzas de apoyo rápido controlan gran parte del oeste de Sudán, incluidas áreas clave de Darfur. También han tomado recientemente el control del campo petrolero Eglig, el más grande del país. Mientras que el Ejército Nacional controla el este, el río Nilo y el acceso al Mar Rojo, así como la capital, Jartum. En medio de esto hay pequeños grupos armados que controlan sus respectivas regiones pequeñas. Hay un lugar un poco como Asterix y en el Darfur que está justo en el centro, es un volcán justo en el centro llamado el Jabal Mara, que no está controlado por las fuerzas de apoyo rápido y va a ser muy difícil que sea controlado por las fuerzas de apoyo rápido. Y ese lugar está controlado por los Sagawa llamados. Se llama Movimiento de Liberación de Sudán Casalem. Y esa siempre va a ser un área que va a ser como un pequeño foco de independencia dentro de Darfur. Así que eso podría ser interesante, por cierto. Sudán nunca ha podido conquistar esa zona, incluso con un Sudán unificado, nunca han podido pacificar o controlar esa área. ¿Dónde están las naranjas más deliciosas que he probado en mi vida? Pero Darfur es el enfoque de este video, porque si la guerra toma cierto rumbo, podría terminar separándose y convirtiéndose en un nuevo país. Mientras investigaba para este video, tuve la oportunidad de hablar con Pedro. Él es trabajador humanitario, pasó años en Sudán y sabe mucho sobre esto. No, viví 4 años en Darfur, en Niala, de Darfur del Sur, y Yanina, Darfur del Oeste, cerca de Chad. Viví ahí 4 años y luego regresé y pasé 2 años más en Jartum. Justo antes de la guerra, esta última guerra que estalló. Así que, a través de su experiencia e investigación adicional, vamos a descubrir cómo África podría ganar un nuevo país en un futuro cercano. Creo que la mejor manera de empezar es siempre desde el principio. ¿Y qué mejor lugar para comenzar que entender primero el origen del nombre de la región? Dar significa hogar, como en Dar es Salaam, que es hogar de la paz. Por eso Darfur es hogar de los Fur. Los Fur son el grupo étnico principal en Darfur, pero hay más. Están los Sagawa y los Nasalit, y esos son los 3 principales grupos étnicos de origen africano negro, como los bantúes. El nombre de este pueblo es muy antiguo. La primera mención histórica es de 1664, cuando Joachim van Sleb, un viajero alemán, escribió sobre su viaje allí. Fur sería el nombre dado por la élite árabe que llegó a los habitantes originales del país y habría significado algo así como aquellos de piel muy oscura. La región es mayormente una llanura semiárida poco apta para vivir, pero las montañas Mara aportan abundante agua. Y para el siglo XII, el pueblo Daju creó el primer reino de la región, al menos el primero del que tenemos conocimiento. En los registros históricos se le llamó el reino Daju. Podemos ver su nombre en este antiguo mapa del siglo XII hecho por Al-Idrisi. Existió por siglos, cambiando de nombre y gobernantes, y coexistiendo con otros gobiernos tribales según las regiones de Darfur y Sudán. Pero luego llegó nuestra gran referencia para un posible nuevo país independiente, el antiguo sultanato de Darfur, el que mencionamos al principio, ¿ves? Mientras que los Daju eran locales, alrededor del siglo XIV, el pueblo Tunjur comenzó a llegar. Eran sunitas musulmanes y de ascendencia árabe. Sus antepasados habían venido de la península arábiga y poco a poco llegaron al centro de Sudán a través del norte de África, y después de llegar lentamente le quitaron el poder a los Daju. Hablando de poder, tal vez puedas escuchar el poder de este reinado afuera. No sé si se escucha en la grabación. En este caso no hubo guerra de conquista. Empezaron a casarse con familias Daju y sus hijos adoptaron más tradiciones Tunjur.
Uno de esos hijos fue el sultán Dali de Afur, madre y padre Tunjur. Parece que él fue el primer sultán de Darfur. Aunque la historia aquí es bastante complicada e incierta, así que tomen algunos de estos eventos con reservas. Él habrá establecido el sultanato de Darfur, dividiendo el país en provincias y estableciendo un código legal y penal temprano. Su nieto Suleimán lo sucedió y creó una nueva dinastía llamada Qaida. Muchos lo consideran el verdadero fundador del estado de Darfur. Adoptó el nombre Suleimán Solón, donde Solón significa árabe o el rojo, posiblemente por su piel distinta a la de los habitantes locales. Suleimán inició su reinado en 1596. El gobierno de esta dinastía, aunque tuvo interrupciones, duró prácticamente todo el tiempo. Hasta principios del siglo XX, cuando la región fue conquistada por los británicos, y estos siglos de gobierno, por supuesto, tuvieron un impacto en la creación de una identidad nacional distinta dentro de la región. No nos adelantemos, el sultanato de Darfur expandía su territorio de forma interesante. Siguieron el ejemplo de sus antepasados, el pueblo Tunjur, que gobernó Darfur, mediante integración y matrimonio, no violencia. Así parece que el primer sultanato expandió su dominio sobre el territorio de las tribus vecinas, integrando a forasteros en la élite gobernante y asimilando a su gente. El mestizaje étnico era muy común y el país era increíblemente diverso dentro del universo de pueblos africanos y árabes. Todos en Sudán son mestizos, ¿cierto? Existen dos fuertes afiliaciones entre quienes se llaman árabes. Ellos se ven a sí mismos como descendientes culturales y étnicos y conectados con el Medio Oriente, aunque el Medio Oriente realmente no los ve de esa manera. Mientras que las tribus bantúes africanas, o los africanos, pero específicamente las tribus bantúes, tienen una identidad más negra. Las tribus negras a menudo son agricultores y las tribus árabes suelen ser pastores. Pronto también se convertirían al Islam. Aunque la dinastía Kira decía tener ancestros árabes, el arabismo en Sudán era bastante flexible. Se usaba para quienes adoptaban el idioma y cultura árabe, sin importar etnia o color de piel. La conversión real de la corte real y luego del pueblo al Islam llegó mucho después. Principalmente ocurrió mediante matrimonios mixtos con gente del Valle del Nilo y el contacto con hombres santos, y los comerciantes que llegaban del este y del norte. Darfur también se encontraba a lo largo de la ruta tomada por los peregrinos que viajaban a la Meca. Los asentamientos de musulmanes de África Occidental en la región pudieron impulsar la expansión del Islam. Fue el nieto del sultán Suleimán, Ahmed Bukher, quien estableció el Islam como religión del Estado y aumentó la prosperidad del país al alentar a inmigrantes de otras regiones. Y el sultanato se benefició de integrar a estos forasteros porque trajeron mucho conocimiento de la ley islámica. Sin embargo, la mayoría de los plebeyos, especialmente el pueblo Fur, mantuvieron su fe tradicional. Solo mucho después ocurriría una conversión completa, y en el siglo XVII su prosperidad continuó. La ruta comercial transsahariana Darb el Arbayin, también conocida como el Camino de los 40 días, cruzaba la región y las relaciones comerciales aumentaron. Al mismo tiempo, la minería de oro despegó y las riquezas crecieron. Hoy en día, Darfur sigue siendo hogar de muchas minas de oro. En este punto, abandonaron su política de integración y empezaron a saquear regiones vecinas, mostrando que su ejército era lo bastante fuerte para ello. Para el siglo XVIII, el Islam ya era completamente influyente e importante en la sociedad. El sultanato reclutaba hombres santos extranjeros y les daba tierras habitadas por los Fur, de las que obtenían ingresos, fomentando mayor complejidad económica, legal y política en su gobierno. También en el siglo XVIII, el comercio con Egipto aumentó drásticamente, y el sultanato estaba alcanzando su apogeo. Lo hizo bajo el gobierno del sultán Abd-er-Rahman, quien estableció una nueva capital en Al-Fashir. Hoy en día sigue siendo la capital de la región de Darfur y que probablemente podría ser la capital de este nuevo país moderno e independiente. De hecho, hay un episodio histórico interesante con este sultán. Era cerca de 1799 al norte, en Egipto. Napoleón estaba en medio de su campaña en la región, así que el sultán le escribió una carta a Napoleón felicitándolo por su derrota. De los mamelucos, a quienes también parecía despreciar, Napoleón supuestamente respondió, agradeciéndole y pidiéndole un tributo de 2000 esclavos.
No está claro si esto realmente sucedió, pero no lo sé. Me pareció una nota histórica interesante. Y el punto de la historia es que en este momento de la historia, el sultanato de Darfur era lo suficientemente importante como para que otros poderes y gobernantes externos supieran de su existencia. Incluso se escribió un relato sobre Darfur a principios del siglo XIX por Muhammad al-Tunisi, quien pasó una década como comerciante en el sultanato y describió el reino en detalle. Con sus propios dibujos, algunos aún conservados, su libro se titula En Darfur, un relato del sultanato y su gente. Todavía puedes comprar una copia hoy, lo cual es genial. Tras el apogeo llega la caída y la edad de oro del sultanato se acercaba a su fin. Con el ascenso de Muhammad Ali como líder, Egipto comenzó su expansión hacia el sur, con el objetivo de conquistar todo Sudán y otras tierras de la región. Llegaron a Khartoum, la capital sudanesa actual, e incluso conquistaron partes del norte de Darfur. La dinastía Kedah luchó contra ellos pero perdió. Aún así, lograron no ser completamente conquistados, aunque prácticamente lo fueron. Los turco-egipcios consolidaron el control total del este. La fuerza política y militar de Darfur ya no importaba. Los egipcios controlaban el mercado de esclavos. Las rutas comerciales se movieron al este, ignorando Darfur. Estas dos cosas combinadas provocaron que el sultanato entrara en una crisis económica y una recesión y se encontraran menos prósperos. La élite y la familia real empezaron a explotar a la población y a aprovecharse de sus tierras, recuperándolas. Esto, por supuesto, tuvo un impacto muy negativo en el desarrollo del país. En 1856, Al-Zubair Shama, empresario de Khartoum, creó una red de puestos comerciales en la región y los protegió con su ejército privado. Básicamente, declaró su propio gobierno dentro de Darfur, en una zona conocida como Bahr el Ghazal. Hoy en día tiene una bandera genial, aunque ahora es parte de Sudán del Sur. Esto muestra cómo el sultanato de Darfur expandió su territorio al sur. Al principio, él pagaba tributo a Darfur, pero pronto se alió con los turco-egipcios, quienes querían regresar y conquistar todo el sultanato. La guerra resultó en la destrucción de Darfur como nación independiente. En 1875, varias rebeliones buscaron restaurar el poder y, pese al amplio apoyo popular, fracasaron, permitiendo que Darfur fuera administrado como provincia egipcia. En 1885, las fuerzas sudanesas se rebelaron por completo contra el dominio egipcio, y esto permitió que Darfur recuperara temporalmente el control de su propio estado. Pero solo por unos 15 años, al final del siglo XIX llegaron los británicos. Al principio, trajeron de vuelta al heredero de la dinastía Kira, Ali Dinar, último sultán de Darfur. La región obtuvo autogobierno y se restauró temporalmente el sultanato décadas después, al estallar la Primera Guerra Mundial. Los británicos temían que Darfur se aliara con los otomanos, pese a las promesas del sultán de no hacerlo. Los británicos invadieron en 1916 para asegurar su estabilidad, sin considerar a los locales. El sultán murió en batalla y el sultanato terminó. En 1917 se integró al condominio anglo-egipcio, gobernado por ambos países y que incluía lo que hoy son Sudán del Sur, Sudán y partes del sureste de Libia. En 1956, Sudán obtuvo su independencia de los británicos e incluyó a Darfur. Pero avanzando rápido, casi 70 años después, Sudán ahora está dividido en dos, el sur ha declarado su independencia y el norte está una vez más atrapado en una guerra civil. ¿Cuál es el papel de Darfur en esto y por qué podría volver como país independiente? Desde 1956, la región ha estado vinculada de alguna manera a los acontecimientos del país. Durante el último siglo, la región ha sido gobernada principalmente desde la lejana Khartoum, con muy poco interés en sus necesidades. Los gobiernos de Sudán estuvieron dominados por élites del Valle del Nilo. Ellos invirtieron en sus regiones, mientras que lugares como Darfur siguieron pobres, subrepresentados y frecuentemente controlados por la fuerza. Quizá deberían haber tomado el ejemplo de la primera élite gobernante de Darfur, cuando estallaron los grandes conflictos de Sudán, especialmente las largas guerras civiles con el sur. Darfur no era el tema principal, pero siempre se repetía el mismo patrón. El centro tenía prioridad y la periferia era ignorada. Tras finalizar la guerra con el sur en 2005, el gobierno firmó un acuerdo de paz que ofrecía al sur un referéndum y la independencia en 2011, pero como Darfur estaba en el centro de ese conflicto, no recibió nada similar, aunque las quejas de Darfur eran muy parecidas a las del sur. Ese momento quizá convenció a algunos en Darfur de que quedarse en Sudán no era lo mejor para ellos. El genocidio en Darfur a principios de los 2000 intensificó ese sentimiento.
Un levantamiento rebelde inició en 2003 alegando que la capital ignoraba la región y favorecía a ciertos grupos en vez de negociar. El gobierno creó una milicia armada, en su mayoría árabe, conocida como los Janjaweed, quienes destruyeron cientos de aldeas, mataron a una gran cantidad de civiles y obligaron a millones a abandonar sus hogares. Especialmente a los Fur Masalit y Sagawa, que no son árabes. La gente antes vivía en armonía, conocía muchas familias mixtas, donde el esposo o la esposa eran árabes y la otra persona era de la otra tribu. Así que esto estaba bien. Hasta el genocidio de Darfur en 2004, cuando Sudán aún era un solo país junto con Sudán del Sur. Esa es la guerra civil más larga en África, que duró desde, 1958 hasta 2005 con algunas pausas. Mientras Sudán del Norte y del Sur alcanzaban un acuerdo de paz, surgieron grupos rebeldes en Darfur para básicamente quejarse de ellos. Al sentirse abandonados por Khartoum en inversiones y derechos, y mientras Khartoum finalizaba un acuerdo de paz con Juba, tomó medidas muy severas contra esto. Y durante casi un año cerraron Darfur, hubo un genocidio masivo y Khartoum. ¿Quiénes son las personas en Khartoum? Al-Bashir en ese momento, quien se identificaba mucho como árabe, naturalmente armó a las tribus árabes en Darfur y cambió completamente el equilibrio de poder y creó esta asociación entre las tribus árabes de Darfur y los poderes en Khartoum. Desde entonces, esto se volvió mucho más étnico. Antes, realmente no lo era. O sea, como dije, había muchas familias mixtas y ahora ya no veo que eso suceda, ¿verdad? Ese grupo se llamaba los Janjaweed, los demonios a caballo. Eso era básicamente porque simplemente irrumpían en las aldeas a caballo y en camello y arrasaban las aldeas hasta los cimientos. De pronto todos los árabes fueron vinculados con este grupo y los africanos vistos como víctimas. Y cuando tu propio gobierno se vuelve en contra de tu gente, realmente no te dan ganas de seguir siendo parte de ese país. De esas milicias surgieron las fuerzas de apoyo rápido. En 2013 se reorganizaron como grupo paramilitar oficial para apoyar al ejército. Su base operaba en Darfur, pero luego actuaron en todo el país, combatiendo rebeldes y patrullando fronteras. También obtuvieron su propio dinero a través de minas de oro en Darfur, lo que los hizo poderosos y bastante independientes del ejército regular. Así que Sudán terminó con dos fuerzas armadas que se suponía debían cooperar, pero en realidad eran rivales, y en 2023 eso explotó en una guerra a nivel nacional entre ambas. Darfur se convirtió rápidamente en uno de los principales campos de batalla, porque las fuerzas de apoyo rápido ya tenían raíces ahí y podían tomar el control más fácilmente que el ejército. Actualmente, las fuerzas de apoyo rápido controlan gran parte de Darfur y han establecido sus propias estructuras de gobierno en las áreas bajo su dominio. El ejército y el gobierno oficial dominan principalmente el este de Sudán y apenas controlan el oeste. La independencia de Darfur depende de cómo termine la guerra y de la opinión de los países vecinos. El presidente de Chad es Sagawa. Si recuerdo las tres tribus que mencioné, las tribus negras abundantes, Isfur, Sagao, Masalid, el presidente, y el grupo étnico gobernante a cargo es Sagawa. Y ellos han estado suministrando a los rebeldes de Darfur, ya sabes, que luchan contra los Janjaweed y que luchan contra Khartoum de su lado. Y por eso hay un temor de que el conflicto se extienda y no sabemos qué va a hacer Chad. En la época de Gaddafi, Libia intervenía bastante en esto, principalmente porque las tribus árabes apoyaban a Gaddafi y luego Gaddafi los apoyaba a ellos a cambio. Las dinámicas han cambiado de alguna manera. Y uno de los grupos militares de las tribus negras, el grupo Ejército de Mahdi, el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, empezó a recibir apoyo de Libia. Así que es muy difícil imaginar los efectos colaterales de esto a nivel regional, pero no creo que Khartoum pueda hacer mucho al respecto. La influencia real, si ves un mapa de lo que los diferentes grupos controlan en Sudán, quiero decir, Darfur básicamente tiene un solo color, que es el control de las fuerzas de apoyo rápido. Y también olvidé preguntar sobre Sudán del Sur. ¿Ellos se están manteniendo al margen? Tradicionalmente ellos apoyan a los grupos rebeldes porque se les veía como, ya sabes, la misma lucha. Y los grupos a menudo pasaban por Sudán del Sur en camino a Uganda Meridional, a las montañas Nuba. Las montañas Nuba eran una zona que étnicamente estaba más cerca de Sudán del Sur.
pero se quedaron atrapadas en el norte cuando ocurrió la separación. De hecho, el ejército principal de Sudán del Sur se llama Movimiento Popular de Liberación de Sudán Uganda Meridional, y el grupo armado rebelde en las montañas Nuba se llama Movimiento Popular de Liberación de Sudán Norte. Sí, eso ni siquiera es eso. Está, ya sabes, está bajo el radar, y así que tradicionalmente sí. Pero como Sudán del Sur ha tenido su propia guerra civil desde el primer día de su independencia, las lealtades, ya sabes, han cambiado bastante. Y el otro factor desconocido sería Etiopía, que está del otro lado y tiene una frontera, y en ocasiones ha apoyado a Khartoum o ha apoyado a otros grupos, dependiendo de si Sudán se ha alineado con Egipto. Sabes, Etiopía tiene este problema con la gran presa del Renacimiento, con la que Egipto ha amenazado con ir a la guerra, y Sudán está justo en medio. Así que, dependiendo de cómo se posicionen en este conflicto, reciben apoyo de Etiopía o de Egipto. Así que sí, todo esto está rodeado de mucha inestabilidad y es un poco difícil de imaginar. Es un poco difícil imaginar hacia dónde se van a inclinar las alianzas. Y sí, las potencias internacionales aceptan nuevas fronteras, pero la idea no es espontánea. Está arraigada en esas décadas de ser ignorados y reprimidos, y también en esos siglos de haber sido realmente su propio país. Paz, estaba en Sudán cuando el país se dividió. La mayoría de mis amigos lo describen como perder una pierna, refiriéndose a Sudán del Sur. Quiero decir, y por supuesto, así es como sucede. Quiero decir, si has vivido toda tu vida con la idea de un país y de repente una parte se separa, se siente como si, de alguna manera, aunque sabes que el derecho a la autodeterminación es un derecho humano universal, es doloroso, ¿verdad? Así que no creo que la gente en el resto de Sudán lo acepte de buena gana, pero creo que ahora la ventaja la tiene el Fuerzas de Apoyo Rápido. Han completado la conquista de Al-Pashar, que era la capital de Darfur del Norte y la capital histórica tradicional de Darfur, y han completado esa conquista. Quizá hace unas semanas o un mes. La ventaja no está en Khartoum, sino en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Si deciden separarse, lo harán. Puede que no obtengan reconocimiento, un poco como Somalilandia, ¿no? Que funciona como un país, pero no es reconocido por nadie. Y lo más loco es que los posibles nuevos gobernantes no son realmente la gente de Darfur. Podrían enfrentar una situación en la que son independientes, pero gobernados por otro gobierno represivo. Y la pregunta es, ¿realmente vale la pena la independencia de Sudán si los gobernantes no son la propia población de la región? Antes los gobernaba una élite extranjera y les iba bien, pero las Fuerzas de Apoyo Rápido demostraron que probablemente no sería igual con ellos. ¿Sería más fácil expulsar a las Fuerzas de Apoyo Rápido y luego lograr la soberanía popular tras la independencia de Darfur con ellos? ¿O sería más fácil esperar que las Fuerzas de Apoyo Rápido sean derrotadas y luego buscar más autonomía e independencia dentro de un Sudán pacífico? No lo sé. Creo que realmente tendríamos que ir allá y preguntar qué piensan los locales. Pero creo que de una u otra manera, ya sea que sea lo mejor para los locales o no, podríamos tener un nuevo país surgiendo en la región pronto. Muchas gracias por ver este video, gracias a Pedro por su increíble testimonio y experiencia. Realmente marca la diferencia hablar con alguien que ha estado en Sudán durante tanto tiempo. Y sí, nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales. Pero tengo una pregunta para la que creo que no hay respuesta. Es más una opinión divertida, si tienes alguna al respecto. Cuando busqué el sultanato de Darfur, encontré una bandera para él. No sé si esta sea una bandera real, ya que dudo que ellos tuvieran una bandera como la entendemos hoy. Y era un tricolor de verde, rojo y negro con una media luna blanca en el centro. Así que quería preguntar, ya sabes, en el escenario de que fueran independientes, ¿crees que habría algún símbolo específico que querrían elegir como su bandera? ¿Hay algo que asocies con la región o algún color? No lo sé. No, solo lo busco en Google ahora. No he visto esta bandera, así que supongo que tendrán que idear sus propias banderas, ¿verdad? Entonces, por cierto, hay un movimiento bastante grande de personas que están en contra del gobierno en Khartoum para cambiar la bandera de Sudán por colores que son un poco más parecidos a los de Tanzania. Así que es algo interesante. Pero, y así es esto. Libia también cambió su bandera de una tradicional a la bandera verde. Así que supongo que Darfur
Si se independizan, tendrán que decidir cuáles son los colores y la bandera que quieren para representar sus tradiciones.